El agua en Asturias ha tenido un papel protagonista en el desarrollo económico, no solo a través de los primordiales usos de abastecimiento de sus pobladores, también como valiosa fuente de energía. La ingeniería y la etnografía tienen un interesante campo de estudio histórico en los vestigios y reconstrucciones de los ingenios hidráulicos que jalonaban los cursos de los cauces fluviales. Molinos, batanes y ferrerías eran instalaciones y maquinarias basadas en el aprovechamiento de la energía hidráulica. En la Alta Edad Media empezaron a utilizarse en Asturias estos mecanismos que suplían a la fuerza muscular, humana o animal, y multiplicaban la cantidad de trabajo. La rueda hidráulica, que ya se había empleado para subir el agua en los regadíos, encontró un nuevo campo de aplicación ante la creciente demanda alimentaria. Aplicando a esa rueda pequeñas variaciones se consiguió lo que se llama la rueda hidráulica, una rueda que al girar debido a la energía del agua, energía potencial normalmente del agua almacenada a gran altura, pues la hacía girar y en este caso, por ejemplo, en el caso de los molinos, que es el que nos tiene aquí ahora en estos momentos, hacer mover el rodezno y mover la rueda superior, que antes se movía a mano, permitiendo mover ruedas de mayor tamaño y producciones mucho mayores. Pensar que un molino manual venía moliendo unos 5 kilos por hora y un molino hidráulico puede llegar a moler 150 kilos, con lo cual el aumento era bastante considerable. En el siglo XVIII, el catastro del Marqués de la Ensenada da cuenta de 6.150 molinos en Asturias. Se trataba de una industria muy relevante que generaba muchos ingresos para el Estado a través de tasas. También había 200 batanes en los que se tupían los tejidos y 40 ferrerías, de las que gran parte se concentraban en el occidente de la región. La industria del hierro, vamos a concretar en ella, era muy importante en Asturias, sobre todo en la zona occidental. Toda la parte, digamos, a la margen hacia Galicia, del río Navia hacia Galicia, llegó a tener unas 30 y tantas ferrerías, 30 y tantos mazos, concretamente. Y era, era la zona en aquel momento más rica de Asturias. Una de las partes importantes de la producción de estas ferrerías en el occidente eran los clavos. Clavos que iban destinados a la Armada española, la Armada que se construía, los barcos de guerra que se construían en el Ferrol. Se cuenta muchas veces que precisamente esa madera para los barcos era lo que hizo deforestar prácticamente todo el país. En realidad, más bien fue el carbón vegetal necesario para producir los clavos lo que más incidió sobre la desaparición de las masas vegetales. Tenemos una ferrería en Teixoes, en Taramundi, que recibe, el conjunto aquel recibe aproximadamente unos 30.000 visitantes al cabo del año. Tenemos otra ferrería en Aguillón, en Meredo, en Besullo y en Albariza. Y en Mazonovo, en Santalla de Oscos, que también está funcionando y está en producción esa. En la actualidad existen 5 ferrerías restauradas en Asturias, cuyo funcionamiento se exhibe con fines didácticos y como atractivo turístico. Molinos se conservan muchos más. Dentro del Jardín Botánico Atlántico de Gijón existe un conjunto que fue restaurado en 2001. Son los molinos de la casería de Rionda, en el curso del río Peñafrancia. Lo que hicimos fue hacer una reconstrucción de uno de ellos tal como era, el molino que está situado en el centro, y luego otros dos, digamos, como secuenciando la historia de evolución de los molinos, uno más antiguo y otro un poco más moderno. En Asturias, la mayor parte de los molinos eran como el restaurado en este conjunto. Es el clásico molino de rodezno. La mayor parte, molinos de 3 muelas, como este que estamos de Rionda, no es muy frecuente, suelen ser, la mayor parte de ellos son de una rueda sola, de un rodezno, entre otras cosas porque se aprovechaban pequeños regatos de agua, tampoco había gran cantidad de grano a moler, y por esa razón, ya digo, la mayoría son molinos pequeños. Todos estos ingenios hidráulicos realizaban un aprovechamiento casi integral de la energía proporcionada por los cursos fluviales. Con ellos se atendían las necesidades básicas de la población asturiana de la época. Hay soluciones mecánicas muy interesantes en ellos, soluciones, digamos, hasta de tipo automático, es decir, unos molinos para la alimentación del grano, ingenios muy curiosos pensados por hombres de aquella época que tienen su interés desde el punto de vista de dar una solución a una necesidad. La alimentación
O sea, la harina era un bien fundamental, el pan era el alimento, el sustento diario fundamental. Todo el tema del hierro, o sea, los aperos, utensilios de cocina, etcétera, también pues se cubrían con las ferrerías. Y luego la parte de la industria textil, es decir, lo que es los vestidos, es decir, son los bienes, digamos, fundamentales. Aparte de eso ya se complementaban con otras cosas, pero digamos que las necesidades primarias del asturiano de aquella época se cubrían con este tipo de artilugios, con estos mecanismos. El libro del profesor Morís, Ingenios hidráulicos históricos, molinos, batanes y ferrerías, describe de forma detallada estas máquinas y dispositivos preindustriales que forman parte del patrimonio cultural de Asturias.